Continuemos con la parte del cerebelo, ¿ok? La segunda mitad del parcial, o sea, ahorita estamos justo exactamente a mitad del semestre. Y llevando hasta ahorita, afortunadamente, buen tiempo. Las notas no me pregunten porque ni siquiera he abierto los exámenes para corregir. Esos van a estar el lunes, ¿ok? Para aquellos que tienen dudas. Entonces, hoy continuamos con la segunda parte del capítulo respectivo al cerebelo. Vimos la macroanatomía, ¿ok? La disposición de las estructuras macroscópicas y nos quedamos con los núcleos profundos, ¿no? O sea, ahí tenemos un juego de 4 núcleos profundos. El primero, vámonos de medial a lateral. El más medial de los 3, el que está justo sobre el centro del ventrículo, es el núcleo fastigiado o del fastigio. Ese núcleo recibe las conexiones que van de que salen de la corteza del arquicerebelo, o sea, de tus dos amiguitos, flóculo y nódulo. Y las salidas del núcleo del fastigio, las eferencias van a ir principalmente a 2 sitios. Uno es a los núcleos olivares, ¿ok? 2 es al núcleo rojo, ¿ok? 3 y en menor grado, menor cantidad, a la formación reticular que conecta indirectamente con el sistema del FLM para el control cerebeloso de los movimientos oculares. ¿Okay? O sea que básicamente este núcleo era la salida que va del arquicerebelo hacia el sistema motor más primitivo, ¿okay? Basado en los núcleos olivares. Y aquí nos da diría yo, una regla básica con el cerebelo. En el cerebelo, todas las aferencias van a la corteza y las salidas de la corteza van a los núcleos profundos. Y de los núcleos profundos van hacia los puntos de control que tiene el cerebelo sobre la actividad motora. ¿Okay? O sea, siempre es el mismo flujo de señal. Aferencias, corteza, núcleos profundos, salida. Solo hay una ruta ahí, solo hay una ruta para la señal. ¿Por qué me interesa eso? Porque vamos a ver el análisis, aquí nos vamos a meter un poquito al capítulo de la electrónica del sistema nervioso central, o sea, analizar circuitos, ¿no? Se van a sentir un poquito como que la clase parece de ingeniería eléctrica, y lo es, ¿no? En esencia estamos viendo cómo funciona la computadora aquí. Okay. Primero, el núcleo del fastigio. Luego los otros 2 núcleos, posición intermedia, lo que llamamos núcleos interpósitos, lo que algunos autores dicen que es uno solo, el núcleo interpósito, y que aquí lo vamos a separar en 2, que son el núcleo emboliforme y el núcleo globoso. Los 2 núcleos estos pues trabajan de la misma manera, reciben señal, sus aferencias vienen de la corteza del vermis, o sea, del arquicerebelo. Y sus proyecciones, sus salidas van al núcleo rojo, fibras cerebelo-rúbricas. Recuerden que todas estas salidas cerebelo-rúbricas están saliendo por el pedúnculo superior. Y el tercero, el más grande de todos, es el núcleo dentado. Y con esa característica forma plegada, implicando que es una lámina grande de tejido que evolutivamente fue creciendo. Acuérdense que cuando se expandió el cerebelo, también los núcleos se expandían. El arqui y el paleocerebelo no han crecido mucho en términos de la evolución, o sea, siguen siendo una estructura relativamente pequeña. Pero los primates en particular tenemos, decíamos, un neocerebelo de tamaño grande. Por lo tanto, las salidas que procesa son también manejadas por un núcleo dentado, que es un núcleo grande. Y las salidas
del núcleo dentado se van a bifurcar en dos direcciones. La primera va a los núcleos rojos también, cerebelo, rúbricas. Y de los núcleos rojos ya sabemos a la lámina 8 y 9. Ese es el control correctivo del cerebelo, el que está trabajando sobre el movimiento que se ejecuta ahorita. Pero la mayor parte de las salidas del núcleo dentado no van al núcleo rojo. La mayor parte de las salidas van a ir al tálamo, más específicamente a la porción posterior del núcleo ventrolateral, o sea, lo que llamamos la división posterior, porque ese núcleo ventrolateral del tálamo tiene dos componentes que se fusionaron. Y se fusionaron precisamente porque tienen que integrar dos salidas diferentes. No, ya lo hablaremos cuando hablemos del diencéfalo. Pero aquí lo que me interesa es que esas proyecciones entonces van del neocerebelo a través de las salidas del neocerebelo al núcleo dentado y del núcleo dentado al núcleo ventrolateral del tálamo por vía de otro grupo de fibras, que es lo que llamamos las fibras dentotalámicas. Aquí tenemos la ventaja de que la mayoría de los tractos, los nombres me indican claramente para dónde van. ¿Okay? Dentotalámicas, porque este es el mecanismo por el cual teníamos ese anillo del que hablábamos el otro día. Corteza, núcleos pontinos, cerebelo. Cerebelo, núcleos profundos, tálamo, de regreso a la corteza, o sea, es un anillo cerrado. Para poder retroalimentar a la corteza del error en el movimiento. Y que la corteza pueda utilizar esto para planificar y corregir el error en dos sentidos. Primero es porque así yo estoy calculando y ajustando el próximo movimiento. Me dice, para la próxima vez voy a introducir esta corrección. O sea, como decía yo, el mejorar la puntería es algo muy típico en cualquier movimiento, en particular un movimiento que se repite. Cada vez que yo ejecuto un movimiento, estoy analizando de este mecanismo cuál es el error. Aparte, puedo retroalimentar a la corteza para cuestiones, como decíamos, el cálculo predictivo del movimiento, incluso cuando no se refiere a partes corporales, el análisis de la trayectoria. ¿Okay? Para ese efecto, para que veas que el análisis de trayectoria puede hacerse con cosas totalmente abstractas. Vaya, por ejemplo, y vas a jugar, el ejemplo más clásico es Angry Birds. Creo que no existe persona en la Tierra ya a estas alturas que no haya jugado Angry Birds, ¿va? Ok. ¿Y cómo estás calculando la trayectoria? Tengo, qué sé yo, pajarito acá, los chanchitos por el otro lado, y yo estoy utilizando el cerebelo para decir, en qué ángulo lo tiro, con qué fuerza estoy soltando la onda. Y también acordate, dependiendo del tipo de pájaro, no vas a utilizar el mismo cálculo con el pájaro rojo, con red, que con los tres azules. O para ese efecto con la bomba o con Hades, el perique, ¿cómo se llama? El tucán. Ya tenés la idea. Y yo estoy calculando, estoy prediciendo, lo tiro alto para caer acá. Puedo tirar de rebote y pegarle al chanchito de rebote porque tengo ruta por ahí. O le voy a pegar al TNT primero para que el TNT vuele la estructura y aplaste a los chanchitos. Cualquiera de esas combinaciones. Eso es un cálculo de trayectoria. Es un cálculo cerebroso, con la única diferencia que yo no lo estoy haciendo físicamente. Estoy traduciendo el movimiento en la pantalla a un análisis de movimiento, pero es igual, eso es una función para la cual yo necesito bastante potencia de procesamiento y un núcleo dentado grande para poder relevar a la corteza. Función número 1, analítica. Función número 2, también puedo utilizar esto como un circuito para aprender las correcciones al movimiento. ¿Ok? Yo aprendo mi actividad motora
y conste, toda mi actividad motora y la tuya son aprendidas. Porque acordate que eso es una función de la corteza. Y yo ni siquiera puedo hablar de una función de la corteza. Ni siquiera puedo hablar de una función de la corteza al nacimiento porque ni siquiera está completa. Pero cada vez que yo aprendí una secuencia de movimientos, cualquiera, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, a escribir. Un mecanismo me enseña el movimiento, me graba el movimiento, que son los ganglios basales, y me introduce ciertas correcciones en el loop. Y los ajustes al movimiento los hago con el cerebelo y también los meto en el asa de retroalimentación para que la corteza lo grabe. ¿Ah? Aprender a calcular cosas como el drift. ¿Por qué? Porque tu corteza motora, en esencia, no es capaz de calcular los efectos de la inercia, ¿okay? La primera ley de Newton, que implica que si yo inicio un movimiento, la corteza es muy buena para iniciar el movimiento, pero no tiene un cálculo preciso de cuándo detenerlo, ni puede compensar por el hecho de que cualquier parte corporal que yo mueva tengo masa, ¿ok? Ponele así, vas a tirar algo más interesante que un paso, vas a tirar una patada voladora a los Chuck Norris. Tenés que tomar en cuenta que cuánto pesa tu extremidad. En el caso personal, si yo peso unas 170 libras, mi extremidad inferior deberá pesar unas 30 libras cada una. Cuando yo la pongo en movimiento, esas 30 libras y la inercia que traen, implica que tengo que saber detener el movimiento, si no sencillamente va a seguir de paso y le voy a pegar. Si yo quisiera tocar la pantalla y no tomo en cuenta que mi extremidad tiene masa, y me estrello contra ella. Ahora, el cerebelo sí es capaz de, en primer lugar, detener movimiento, en segundo lugar, informarle a la corteza los efectos de la inercia para que el siguiente movimiento sea calculado. Ahora, para esto, necesito esa conexión hacia el núcleo dentado. Ahora, vamos a ver la circuitería, porque ya sabemos, tengo una corteza, tengo unos núcleos profundos, ¿ok? Tengo las conexiones respectivas. ¿Cómo trabaja? Primero vamos a ver principio número 2. El cerebelo es una sección especializada de la corteza, del sistema nervioso central, y por lo tanto la corteza va a tener una histología especializada. ¿Okay? Células o neuronas que están modificadas para trabajar bajo un principio. Para trabajar específicamente bajo un principio de que están hechas para ajustar el movimiento. Regla número 3. Aquí cuando hablemos de la histología, vamos a trabajar con la unidad funcional básica, que es una folia, o sea, una lámina de cerebelo que se extiende horizontalmente. Quiere decir que toda entrada a este circuito que vamos a ver viene por la folia y se riega a lo ancho. ¿Okay? Toda señal que entre va a llegar al dermis y va a enviar copia a los hemisferios del cerebelo, ambos. ¿Okay? O sea que todas las señales están regando en un sentido horizontal. Tercero, el cerebelo en sí es una estructura que tiene dos características. Primero, la salida de la corteza es una salida inhibidora, porque todas las células, con una excepción que vamos a ver, la única excepción, son inhibidoras. ¿Okay? Ahora, si yo tengo un paquete donde todas las células son inhibidoras, no puedes tener una salida espontánea. Que todas las células lo que generan son señales de apagado. Si todos son apagadores, no puedo tener una señal que salga de ahí, a menos que le entre una señal que la haga moverse. Eso implica que el cerebelo es eléctricamente pasivo. La corteza es eléctricamente pasiva, no es capaz de iniciar una señal. La única manera que esta corteza cerebelosa trabaje
Es cuando yo le mande una señal de entrada que provenga de alguno de los pedúnculos, ¿ah? De cualquier lado, puede venir de los núcleos pontinos, puede venir de los núcleos vestibulares, de donde quisieras, pero tiene que recibir una señal externa para trabajar, si no, no hace nada. ¿Okay? Mientras tanto, eso es la corteza. Mientras tanto, los núcleos profundos del cerebelo si son excitadores, utilizan glutamato o producen glutamato. Quiere decir que estos núcleos que están manteniendo la actividad, están aumentando la actividad en el núcleo rojo y en el tálamo. Y el trabajo de la corteza es bloquear ese aumento de la actividad cuando sea requerida para hacerlo. Quiere decir que si yo dejo a los núcleos profundos trabajar solos, esto están incrementando la actividad motora, están favoreciendo el movimiento. Y todo el trabajo de la corteza va a ser inhibir en la forma, obviamente, apropiada, esta excitación. Quiere decir que aquí entramos en aquello. Recuérdense, más por más va a dar más, menos la corteza. Por más, en los núcleos profundos va a dar menos. Resultado, cuando la corteza cerebelosa trabaja, el efecto neto va a ser inhibir el movimiento. El cerebelo es un freno para el movimiento. La idea es que, ya que la corteza no tiene manera de meterle los breques a la actividad motora, el cerebelo lo hará. Y el trabajo del cerebelo es precisamente actuar como un sistema de frenado para combatir la inercia y detener el movimiento cuando llegue a un punto X. ¿Ok? O sea que aquí tengo el principio básico. Enviar una señal, hacer que el cerebelo corte la señal o la convierta en una señal inhibidora que inhiba a los núcleos profundos, y los núcleos profundos inhibidos dejan de mantener la actividad motora, ¿no? Hacen que la actividad motora se vaya a cero. Freno. Ahora, para hacer eso, entonces necesito una histología especializada. Recuerden, primer principio, todas las células son inhibidoras, a menos que yo lo diga. ¿Verdad? Entonces vamos a la, voy a poner acá, permítanme, solo que listo. Vamos a ampliar acá, esperar y compartir. Ahora sí. Eso que tengo ahí es un pedazo de cerebelo cortadito, ¿va? Una biopsia de cerebelo y me dio ese pedazo. Aquí lo que tengo, para ser más específico, es una folia. Esto es un pedazo de una folia, mira. ¿Ves cómo aquí ves el pliegue? Y aquí vendría la siguiente, por supuesto. ¿Ves acá? Y esto es, por supuesto, en este sentido, es a lo ancho, ¿ok? Horizontal, ¿ok? Hacia aquí, vamos a suponer que aquí está el vermis y aquí está el hemisferio, ¿ok? Puede ser al revés, da igual. Lo importante es que estamos viendo horizontalmente la folia. Y acá veo que esta folia, tengo dos pedazos. Esta, que voy a marcar en rosado por el momento, esta es la corteza. Esto es el espesor de la corteza. Acá y acá. Luego debajo tengo sustancia blanca, aquí marcada en amarillito. Esta es la sustancia blanca, son fibras que entran y salen. Y abajo, acá, tengo los núcleos profundos. ¿Ok? Si yo veo esta corteza, vamos a ponerlo mejor acá.
Vamos a ver mejor acá la corteza y analicemos porque esta corteza está organizada en 3 capas. Está organizada en 3 capas. Vamos a pintarlas vamos a marcarlas con este fosforescente. En amarillo tengo la primera capa, la capa molecular. En la superficie. Y en la capa molecular es el punto donde directa o indirectamente van a entrar todas las conexiones del cerebelo. Todas las entradas tienen que ir a parar por las buenas o por las malas a las, ¿cómo se llama? A la capa molecular. Y ahí tengo muchas dendritas, pero pocas células, ¿ok? Luego, debajo de ella tengo un estrato. El estrato de célula de Purkinje o estrato ganglionar. Mejor digamos el estrato de Purkinje porque es más claro. Ves que es relativamente delgado y en ese estrato solamente va a haber una cosa que son los cuerpos celulares de las células de Purkinje, ¿ok? Únicamente eso, en una disposición bien específica que vamos a tratar de un momento. Y por último, en rosado, el tercer estrato que tengo acá, que es lo que llamamos la capa granulosa, porque su célula principal ahí es una célula llamada la célula granulosa o célula estrellada. ¿Okay? Aquí, para ser más claro, vamos a llamarlo célula estrellada, ¿no? ¿Okay? Para ser consistentes. Son estas células que tenemos acá, las voy a marcadas en rojo en nuestro dibujo. Esta que está acá. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, de la superficie a la profundidad, 3 estratos. Estrato molecular, estrato de Purkinje, estrato granuloso. Luego, voy a tener acá células bien especializadas y voy a tener 2 tipos de entradas. La primera entrada es lo que llamamos la fibra trepadora. Aquí va a ser en verde. Las entradas van a estar en... La fibra trepadora viene acá y se distribuye por toda la capa molecular. Mira, que está en verde. Estas fibras trepadoras, fibra trepadora, la mayor parte de las fibras trepadoras vienen, no todas, pero la mayoría vienen de los núcleos vestibulares. ¿Ok? Y como vemos, todas estas fibras trepadoras son excitadoras y utilizan glutamato o producen glutamato. El otro tipo de fibra que entra es lo que llamamos fibra musgosa. La vamos a hacer así, ¿eh? Y las fibras musgosas vienen principalmente, fibra musgosa, vienen principalmente de los núcleos pontinos. Para terminar, en el estrato granular y una fibra musgosa va a hacer sinapsis, una sinapsis con la célula estrellada. ¿Okay? Va a conectarse con la dendrita de una célula estrellada. Una cosa que no les menciona este dibujo y que es crítica para entenderlo es que las fibras, tanto trepadoras y musgosas, tiran una colateral, ¿ah? Una rama colateral a los núcleos profundos. Quiere decir que toda entrada al cerebelo va con copia a los núcleos profundos. ¿Ok? Todas sin excepción. Resultado, bajo cualquier efecto,
cualquier señal que entre por una fibra trepadora o musgosa excita a los núcleos profundos. Ahora, tipos de células en la corteza del cerebelo. En el estrato molecular, solo voy a ver un tipo de célula, que es lo que llaman la célula en canasto. Una célula de canasto se ve así. Estas son las dendritas, mira. Se disponen radialmente hacia afuera. Y efectivamente, cuando las ves en 3D, parece una canastita. Parece una canastita, así como te diría que, como esas canastitas de plástico, donde normalmente te ponen la baleada. O sea, así, amplia y radiada. Una canastita para poner tortillas. Y el axón de esa célula, el axón, es así, un axoncito así todo chiquito. ¿Dónde está ese axón? Espera. ¿Dónde está ese axón? Ahora te lo enseño. Ese axón está aquí, mira. Te lo voy a marcar con un azul. Eso es el axón. Y ese axoncito chiquito me va a trabajar o va a hacer sinapsis con una dendrita de una célula de Purkinje. De una sola, obviamente, ese axoncito chiquito. O sea que este me va a inhibir. Este es inhibidor, utiliza GABA. Y que cuando esta célula dispare, me va a inhibir a una célula de Purkinje individual. Ok. Ahora, ahí solo tengo ese tipo de células. Luego, en el estrato de célula de Purkinje, voy a tener células de Purkinje, por supuesto. Y se ven así, mira, un cuerpo redondo con un paquete de dendritas que se ramifican. Y me forma esa arborización de dendritas. La arborización está en la capa molecular, o sea que tenés entre 750 y 1000 dendritas de Purkinje por cada célula de Purkinje metidas en la capa molecular. Luego el axón, es un axón grueso, y este axón termina en los núcleos profundos del cerebro. La célula de Purkinje, a su vez, es inhibidora. Utiliza GABA. Quiere decir que cuando esta célula dispare, me va a inhibir a los núcleos profundos. Las células de Purkinje son la salida principal, para ser más claros, de la corteza del cerebelo. O sea que toda entrada va a trabajar sobre la célula de Purkinje y la célula de Purkinje me generan salida que va a inhibir a un núcleo profundo. ¿Correcto? Luego, en la capa, en el estrato granular, tengo dos tipos de células. La más importante es la célula estrellada del cerebelo. Se ve así. No, no se ve así. Se ve así, mira. Se llama estrellada por la disposición de sus dendritas. Tiene muchas dendritas con muchas espinas dendríticas en cada dendrita, por cierto, son bastante complejas. Y cada una de estas dendritas me va a recibir una conexión generalmente de una fibra
generalmente de una fibra musgosa, pero también puede ser de una fibra trepadora. La célula, esta, lo que lo destaca es el axón. Mira ese axón grande y etcétera, ¿ok? Mira ahora, y para acá también se va a ir, que se distribuye entonces este axón a lo ancho de una, se distribuye a lo ancho de una folia, fíjate bien. O sea que, y en la capa molecular, quiere decir que este axón trepa hasta la capa molecular y se dispersa a lo ancho de una folia. Ahora, ese axón es enorme. Yo agarro y se va para los lados y se iría. Quiere decir que un axón puede entrar por la línea media y llegar a los topes, a los dos extremos del cerebelo, repartiéndome la actividad a lo ancho. Y ese axón, esta es la única excepción a la regla en el cerebelo. Las células estrelladas son excitadoras y utilizan glutamato. Quiere decir que cuando recibe una señal que venga proveniente de una fibra musgosa, la va a regar por toda la folia esa del cerebelo. Y esa forma de T tan distintiva, de hecho, es porque básicamente el axón está actuando como una antena repetidora. Y si yo lo tomara, y si yo tomara que una célula estrellada de puesta a escala es así, el axón le daría unas 3, 4 vueltas a este cuarto. Podría agarrar esa antena y darle la vuelta a todo el perímetro de mi casa y del jardín, y todavía me va a sobrar el cable. Porque ese es un tipo, de hecho, ese es un tipo de antena y lo vamos a ver en electrónica. Te voy a hacer una pregunta. A ver. Vos podés concebir un radio que no necesite ni baterías, ni corriente, ni células solares. Que no necesite una fuente externa de energía para funcionar. ¿Crees que eso puede existir? Y si existe, ¿qué lo mueve? Yo creo que no, doctor. Decís que no. O sea, un radio que no necesita, dice, que agarra la energía mágicamente del aire. No existe. Fíjate que sí existe. Sí existe. Y de hecho así eran las primeras radios, lo que se llama una radio de cristal. Vos decís, ¿no? ¿De dónde viola las leyes de la física y porque no saca energía? Sí hay energía, porque la energía de las ondas de radio que emite la transmisora es energía. Yo la puedo aprovechar. Entonces, ¿sabes cómo se hace? Agarrabas un alambre delgadito y fino y lo ponías de afuera, que hacías una bobina con él, o agarrabas y lo hacías en forma de una T. Y lo estirabas a la longitud de onda de la emisora. Entonces decía, por ejemplo, cuando oís, vos nunca has oído un radio de onda corta, ¿va, Paola? No sé qué es eso. Te agarré. Mira, me va a salir un poquito para hacerte un poquito de historia, para ustedes que solamente reciben sus transmisiones a través de Spotify. Hace tiempo, pero no tanto tiempo, o sea, yo no soy tan viejo. Aquí, te imaginas en San Pedro Sula, vos querías escuchar música de buena calidad, le hace música clásica. ¿Cuántas emisoras de música clásica crees que había en San Pedro Sula en 1979, por ejemplo? No habían, o quizás una, dos. 0. Aquí, para empezar, apenas había emisoras de FM, y para escuchar, qué sé, Radio Fabulosa, o Radio El Mundo, o como musiquera. No existía musiquera, creo. Pero aquí lo que pasaban era música popular,
y rancheras y cosas. Entonces, si vos querías, y las noticias ni digamos, ¿va? Entonces, lo que vos escuchas, dice, es onda media, AM, si es que todavía tenés un radio AM en casa, ¿va? Tal vez en el carro. O FM, que es onda ultra corta, una transmisión de alta frecuencia que es local. Pero existe otro tipo de transmisión que es de lo que se llama onda corta, ¿ok? Entonces, las emisoras internacionales, debido a que la onda corta en AM se propaga, se rebota en la superficie, en la parte superior de la atmósfera y puede viajar miles de kilómetros. O sea, no es como aquí que tu emisora de FM alcanza al municipio y poco más. Esa puede viajar al otro lado del océano. Entonces, estos radios de onda corta, lo que venía, entonces tenía una serie como de siete juegos de 7 bandas, ¿no? 7 frecuencias, decía banda de 21 metros, de 21, de 28, de 49, de 60 metros, y entonces las grandes emisoras transmitían en esta frecuencia, cosas como la BBC de Londres, La Voz de Alemania, Radio Moscú. Entonces vos venías y, por ejemplo, querías agarrar y, por ejemplo, Radio Moscú tenía su programa, tenía programas obviamente en ruso, pero también tenía el servicio internacional que transmitía las noticias, por ejemplo, en español. Y la BBC de Londres tenía y tiene su servicio radiofónico en español, imagínate. Desde escuchar las brutadas de acá, las noticias serias, vaya, de una emisora seria. Y Radio Moscú, qué sé yo, o La Voz de Alemania, decían, bueno, a tal hora vamos a poner un concierto, vamos a poner conciertos, ¿no? La noche de música clásica, Beethoven o Mozart o algo así, que aquí no se escuchaban ni por accidente, ¿va? Entonces vos ponías, te comprabas un radio de onda corta, había de cualquier tipo, y de hecho, como eran cosas, eran el equivalente ahora de escuchar Spotify y todo, unas radios grandotas, incluso los gabinetes muy bonitos de madera, así como barnizada y todo, para que los tuvieras en tu sala, ¿va? Ponías, ok, te ponías a sintonizar, ¿no? En este momento Radio Moscú transmitiendo el concierto no sé qué de Beethoven para piano y orquesta, y es música de buena calidad. Entonces vos tenías uno de esos en la casa para escuchar música y noticias que no fueran la barra basada que ponen aquí, porque no creas que el pasar basura por el radio o la televisión es un fenómeno reciente. Aquí nunca ha habido casi, o muy poco ha habido de calidad para escuchar. Entonces, para hacer eso vos tenías una antena. Bueno, estábamos con lo de que no necesitaba. Entonces, agarrabas esas emisoras de onda corta. Vos también podías hacer un radio casero. Solo sintonizaba una emisión bien. Tenías una antena grande, y por eso que te dije, banda de 60 metros. Entonces, la antena tenía que medir 60 metros, la longitud de onda que estabas transmitiendo, porque entonces, si vos lo ponías a tu radio, sintonizabas 60 metros con una antena de 60 metros, como coincidía la longitud de onda, vos oías una transmisión, no sé, estabas transmitiendo desde París, pero como la antena estaba sintonizada a la transmisión, se oía como que estuvieran transmitiendo desde aquí de Barrio Guamilito, así, nítido, como que fuera local. O sea, querías escuchar buena música con un buen radio. Y si tenías una antena suficientemente larga, utilizabas la energía de la transmisión de radio para mover un rectificador de diodo o un rectificador de cristal, se llamaba, un cristalito de un mineral llamado galena, a un audifonito de esos de guardia, porque era todo lo que podía mover. Y por supuesto no tenías control de volumen y tenías que estar trasteando el cristalito, pero cuando oías esto, pues eso no tenía batería, solo eran unas piezas electrónicas y una antena grande para recuperar la energía de la transmisión y tu audifonito. Y oías la radio sin pagar un centavo. Lo podés hacer también con un radio, con una transmisora de AM suficientemente potente, y solamente que tenés que saber cuál es la longitud de la antena. Entonces, como 60 metros es una antena muy larga para tenerla en tu casa, entonces lo que hacías era que agarrabas y hacías una T, 2 cablecitos
15 y 15 metros, era 30 metros, eso es lo que se llama una antena de media onda, y la conectabas a tu radio. Pues 15 metros es algo que yo puedo colgar tal vez en el patio, desde una esquina y abarcando todo el ancho del patio y un alambre hacia mi receptor de radio, y me funcionaba súper bien para agarrar cualquier transmisión, en particular la de cierta emisora. Entonces, esas antenas así, repetidoras, se llaman de media onda. ¿Y sabes qué? En la transmisora de radio, de hecho, tienen una antena así, de la misma forma, una repetidora. Y lo que es este axón de la célula estreñida es una repetidora, está agarrando una señal y la está redistribuyendo por todo lo ancho de una folia. Entonces, para que veas, algunas cosas sí las puedes hacer. Radio sin batería sí existe. Y lamentablemente, eran cosas que en otra época pasada, antes de la internet y las computadoras, eran la clase de cosas que los niños nerdos hacíamos. ¿Okay? Había un juguete muy bonito que ya no lo he vuelto a ver, que era como un tablero que traía diferentes tipos, transistores, resistencias, diodos, toda esa clase de cosas, y unos conectores. Entonces vos podías hacer tus propios radios y proyectos de electrónica, conectabas un alambrito entre un alambre y otro, y venía con un libro donde te mostraba diferentes formas de hacer circuitos, hacía, qué sé yo, alarmas contra robo, de esas que cuando abrís la puerta empieza a sonar, o sensores de luz para encenderte un bombillo, proyectos para hacer en casa, ¿ok? Y pues solo tenías que conectar los alambritos, seguir, y ahí te iban explicando cómo funcionaba el circuito, y así aprendías de electrónica. Yo no he vuelto a ver ese juguete, y es una de las cosas que yo siempre he dicho que son súper educativos, ¿va? Mucho más educativos que una tableta o un teléfono. Nunca habías pensado que eso existía, ¿va, Paola? O nadie, nunca habías visto ese tipo de juguetes. No, doctor. Porque y mira, y la clase, en la clase de taller, ahora se llama actividades prácticas o actividades manuales, ¿no? Se llamaba la clase de taller y te enseñaban por lo menos a cambiar un toma corriente. Ahora yo creo que ya no. Lo quitaron, doctor. Lo quitaron. Bueno, en las hay, sí, en particular, es que nos enseñan a soldar, a hacer muebles, y lo quitaron. Sí. Pusieron tecnología. Miren, yo sé quién enseñaba esa clase de taller. Es mejor que la hayan quitado. Yo sé quién daba esa clase. Y como te digo, era un peligro público. Pero sí, eran esas cosas de electrónica básica que ahora tengo que explicar, y en otra época pues hubieran dicho eso es una antena de media onda y todo el mundo sabía qué era, o sabía cómo averiguar qué era. Ahora creo que ya ni eso. Entonces, yo tengo la repetición de señal allá y tengo una cuarta célula. Volvamos al capítulo al cerebelo. Ahora tengo acá un cuarto tipo de célula en la capa granular. Entonces decíamos glutamato. Un cuarto tipo de célula, que es una célula grande, irregular, llamada célula de Golgi. La célula de Golgi recibe en particular señales de dos lados. Esta es otra célula inhibidora. ¿Okay? Recibe señales de dos lados en particular. Una es que la célula de Purkinje tira también una colateral. Imagínate un axón de Purkinje. Va con dirección a los núcleos profundos, pero antes de llegar a los núcleos profundos tira una copia que puede inhibir a la célula de Golgi. La otra es que también una fibra trepadora o musgosa puede terminar acá. Generalmente una fibra trepadora e inhibir a la célula de Golgi. Y el axón de la célula de Golgi ahora, ¿qué hice? Color equivocado.
el axón de esta célula inhibe a una célula estrellada. Mira, las células de Golgi inhiben a las células estrelladas. ¿Cabal? Entonces, esos son los 4 tipos de células básicos con que vamos a trabajar. La de canasto, la de Purkinje, la granular, la estrellada, perdón, y la célula de Golgi. Ahora, volvamos a la célula de Purkinje por un momentito, porque te debo de explicar cómo están dispuestas. En el estrato que lleva su nombre, yo las tengo dispuestas así, mira. Aquí está un cuerpo, aquí está otro, aquí está otro. Aquí están los axones saliendo. Mira que todas están orientadas en un solo plano, en una sola fila. Y aquí tendría otra, y otra, y otra, y otra. O sea, y las dendritas que van para arriba, mira lo que pasa. Se distribuyen acá y acá y acá. Y esta acá, acá. De tal manera que mira que las dendritas se imbrican entre sí. Si yo viera estas células de Purkinje desde arriba, o sea, desde la superficie, yo no vería las dendritas, no vería las células en sí, vería las dendritas haciendo una alfombra o un tapete de dendritas. ¿Cómo que te explico esto? Vaya. Imagínate que vas volando en tu avión y vas volando sobre la Mosquitia, vaya, o sobre el Amazonas, o sobre algo así. ¿Puedes ver el suelo? Si yo fuera en un avión sobre el Amazonas, ¿vería el suelo? Vería árboles. Los copetes de los árboles. Solo vería las ramificaciones desde arriba, ¿va? Cómo se traslapan. Lo mismo pasa en la capa molecular. Yo solo vería las dendritas de Purkinje porque están haciendo una alfombra de dendritas. De tal manera que ¿qué pasa si yo quiero meter un axón acá? Mira, tiene que hacer sinapsis con todo este montón de dendritas, miles de sinapsis. La idea es que ahí cualquier entrada va a enredarse con miles de dendritas de Purkinje y multiplicar la señal, porque aquí era una señal, pero cada vez que yo entre acá en una sinapsis, calculemos que voy a multiplicar una señal. O sea que cualquier señal entrante va a ser multiplicada, va a ser amplificada por este circuito, esta parte del circuito, ¿ok? Y por lo tanto, este estrato implica que yo voy a tener una cantidad de sinapsis con cada célula de Purkinje y que si aquí entró un cable voy a tener en el menor de los casos unas 1000 sinapsis a aplicar por 1000. Entre 1000 y 10,000 conexiones por cada conexión que esté entrando por acá. Esto es amplificación. En términos de electrónico, querría decir que estoy amplificando una señal entre 40 y 50 decibeles, lo cual es bastante amplificación. Multiplicar 10,000 es bastante. Entonces, ahora ya tengo los componentes del circuito en su lugar. ¿Okay? Ya tengo los componentes del circuito en su lugar. Ya puedo ver cómo funciona esto electrónicamente. Ok, vámonos para acá. Este dibujo que tenemos acá me está explicando cómo funcionan las cosas. Creo. ¿O no? Este es el mapa de circuitos o el análisis electrónico del cerebelo. Pero lo voy a hacer mejor yo solito.
Tomemos acá el cerebelo en 3 sentidos. En primer lugar, vamos a analizar en términos de capas. Aquí está la superficie. No, corrijo, espera. Vamos a poner algunas cosas. Voy a poner acá algunas cosas. Aquí está la superficie. Hacia aquí es hacia arriba, hacia superficial. Y hacia acá es hacia los núcleos profundos. ¿Cabal? Yo voy a dividir el cerebelo en 3 estratos. El estrato molecular, el estrato de Purkinje y el estrato granuloso. En el fondo, en la parte de abajo, tengo acá, a ponerles un color apropiado, los núcleos profundos del cerebelo. Vamos a hacerlo como el núcleo antes. Núcleos profundos del cerebelo. ¿Ok? Ahí ya tengo los componentes en su lugar, ¿no? Acuérdense que esto va a ser a lo ancho. Tenemos 2 entradas, decíamos. La primera, ¿qué dice? Es una fibra trepadora. Y decíamos, la fibra trepadora va a ser excitadora y mira, va a mandar copia a los núcleos profundos del cerebelo. La otra entrada va a ser una fibra musgosa que termina acá. Wow. También es excitador. Ahí tenés las 2 entradas. Fibra musgosa. ¿Cabal? Los núcleos profundos, a su vez, tienen sus salidas. Decíamos que van a 3 sitios. A los núcleos olivares, al núcleo rojo y al núcleo ventrolateral, división posterior del tálamo. Son las 3 salidas, ¿va? Y la salida de los núcleos profundos es excitadora, ¿ok? Y a su vez estos, bueno, van a tirar 2 salidas, van a ir hacia la corteza y hacia la lámina 8 y 9, ¿ok? Salidas excitadoras, por cierto. O sea que en condiciones normales, estos núcleos profundos están manteniendo excitación acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora mira, el actor, vamos a hablar del circuito principal. Aquí tengo la célula de Purkinje. Mira, las dendritas de la célula de Purkinje están yéndose hacia la capa molecular. Resultado, cada vez que éstas hagan contacto con una fibra, va a haber una sinapsis y va a multiplicar la señal. Más. Mira, una señal entró y se multiplicó. Cada fibra trepadora en promedio, una fibra trepadora es capaz de amplificar la señal porque hace unas 1000 sinapsis por 1000 Purkinje.
¿Ok? Sé que cada vez que entre una señal acá se va a multiplicar 1000 veces, pero además, al trabajar sobre la célula de Purkinje, las células de Purkinje son inhibidoras, ¿correcto? Perdón, inhibidora. Resultado, ¿cuál va a ser el efecto en este circuito? En lo que llamamos el circuito principal. Veamos, analicemos, aquí viene la parte electrónica. En primer lugar es un amplificador, porque cada vez que yo entre una señal pequeña, ese montón de sinapsis me la amplifica. O sea, es literalmente un amplificador. Ese es un circuito bien básico y de hecho es la clase de circuito básico que yo tengo, que yo hago con un transistor, por supuesto, pero que yo pongo cuando estoy jugando con esto, ¿ah? Un amplificador de guitarra. ¡Plup! Mando una señal pequeña, ¡ping! Pero este lo amplifica y ¡bam! ¿Ah? Principio básico, elemental, que me permitió la invención de la del máximo exponente de la cultura humana. ¿Sabe cuál es el máximo exponente de la cultura humana? El heavy metal. Y si a alguno de ustedes les gusta el reggaetón, les voy comunicando que vayan buscando clase con la doctora Itza, porque aquí se quedaron. Muerte al reggaetón. ¿Estás de acuerdo, Paola? Muerte al reggaetón. Bueno, doctor. Pues sí. Y yo no le voy a desear la muerte a la bachata, pero le voy a desear que le dé corona y lo manden a cuidados intensivos, porque tampoco. Por favor. Ok. Entonces, lo que yo estoy haciendo cuando estoy amplificando una señal, mira ahora, vamos a hacer un poquito de multiplicación. Más por menos que da. Más por menos que me da. Menos. Menos, o sea, el efecto entonces sobre los núcleos profundos va a ser ¿cuál? Inhibidor. Súper inhibir, porque si había una señal y ahora estoy mandando 1000 señales de inhibición para la actividad de los núcleos profundos. Al bajar la actividad de los núcleos profundos, que eran excitadoras, menos por más sigue siendo menos, o sea, bajo la actividad en el tálamo y la corteza. Resultado, el efecto de esto que voy a llamar el circuito principal va a ser inhibir a la corteza e inhibir a las láminas motoras. Resultado, freno el movimiento. Efecto de la salida de la célula de Purkinje, por lo tanto, de inhibir al movimiento. Pero la cosa no termina aquí. Vamos a poner más entretenimiento en este asunto. Ahora, la otra manera de generar una entrada va a ser enviar una señal de la fibra musgosa, que es, por supuesto, excitadora. Y la voy a enviar a una célula estrellada. No, perdón, qué fea me quedó eso. Ya que es una célula estrellada, la voy a hacer en forma de estrellita. Y la célula estrellada tiene ese axón, ¿ah? Tiene ese axón que se redistribuye entre una cantidad mucho más grande incluso de células de Purkinje. Resultado, mira lo que estoy haciendo. Estoy, como dije, retransmitiendo señal. Cada vez que envío una señal por una fibra musgosa, la voy a retransmitir por vía de esta célula estrellada y la voy a retransmitir a todas las células de Purkinje que pueda. Resultado, cada fibra musgosa, ahora sí, una fibra musgosa excita a una célula estrellada.
Pero cada célula estrellada se conecta con un promedio de 10,000 células de Purkinje. Quiere decir que ahora esta señal yo la amplifiqué por 10,000. Por 10,000. O sea que tengo aún más efecto que el anterior. Cada vez que yo envío una señal motora de los núcleos continuos a una fibra musgosa, voy a enviar una tremenda retransmisión, una tremenda inhibición. Resultado neto de esto es que una fibra musgosa es aún más inhibidora, tiene aún más efecto para detener el movimiento de lo que tenía incluso el circuito anterior. Una combinación, y como las células estrelladas son las células más frecuentes o más que más voy a encontrar entre la población del cerebelo, va a ser la célula más común. Quiere decir que hay, de hecho no hay una, hay docenas, miles de estas haciéndome inhibición. Resultado, ahora puedo hacer, mira, imagínate cada una de estas haciéndome multiplicación por 10,000 y cada una de estas recibiendo su fibrita. Resultado, este mecanismo del circuito principal, esta combinación, es capaz de apagarme los núcleos profundos. Y cuando apague los núcleos profundos, básicamente lo que voy a hacer es detener cualquier actividad motora que descienda a la lámina 8 y 9, apagar las láminas motoras y apagar cualquier estimulación que hiciera el tálamo sobre la corteza. Y aquí adelanto otra cosa. Cualquier cosa que yo envíe, cualquier efecto que yo tenga en la actividad del tálamo, si el tálamo deja de estimular la corteza se desconecta porque depende de que el tálamo le esté enviando señal para mantenerse activa. Resultado, este es un mecanismo súper poderoso para parar el movimiento en seco, para bajar el tono muscular a cero y apagar toda la actividad motora. Con lo cual digo, bueno, cada vez que entra una señal motora, baja la actividad motora y me frena, evita que yo me pase con el movimiento, que yo siga moviéndome, porque literalmente aplicó el freno. Es un mecanismo potente, ¿no? El problema con porque como tiene tal capacidad de amplificación, básicamente me está haciendo demasiada inhibición sobre el movimiento. Eso es como que yo quisiera ir a cualquier lugar con el carro y tengo puesta la emergencia y el pie izquierdo apretado a todo lo que da con el freno. Por mucho que acelere, no me voy a poder mover, ¿correcto? Literalmente ahí el problema es que tengo que tener un mecanismo para soltar el freno o para evitar que el sistema esté completamente sobrefrenado, sobreinhibido. Porque así como está, ese mecanismo es demasiado potente. Entonces, el problema con los amplificadores es que todo amplificador necesita que le pongas algo en el circuito. Y es que ¿qué necesita todo amplificador? O toda cosa que toque música, ¿vale? Un potenciómetro. Un potenciómetro para el volumen. ¿Por qué? Acordate, hay veces que sí, con la música pasa. Hay cosas que sí, literalmente tenés que, solo es correcto escucharlo con el volumen puesto en 11. O sea, ¿quién escucha AC/DC o Motorhead con el volumen bajito? Si lo voy, o sea, es tan buena música y que no solo la quiero escuchar yo, eso sería egoísta, quiero que la escuchen todos mis vecinos. ¿Ah? Dice, por lo menos toda la cuadra sabe cuando AC/DC o Ozzy sacó un nuevo álbum porque lo van a escuchar primero viniendo de mí, ¿ok?
pero no todas las cosas. Admito que ni yo pienso que todas las cosas deben escucharse a ese volumen. Vaya cosas, ya te voy a decir algunas piezas de música clásica. ¿Qué te parece? ¿Has oído Claro de Luna, por ejemplo, de Debussy? Sí. Ok. Si vos lo pones a volumen muy alto, eso le estás quitando, pues, porque no fue hecho para eso. ¿Ok? No, yo no solo escucho BM, también me gusta la música clásica y el jazz. Lo que sí, me gusta la música, o sea que eso excluye rancheras, corridos y todo lo demás que ni siquiera es música, le hace bachata y reggaetón. Pero obviamente ni yo sería capaz de poner Claro de Luna a todo volumen. Eso sería idiótico, ¿va? Entonces necesito tener una regulación, porque no necesito tener un mecanismo para apagar. No, obviamente no dejo el amplificador encendido día y noche, y necesito un mecanismo para regular. Entonces, el problema es este. Si yo no tengo regulación en el cerebelo, lo que va a suceder es que tiene un efecto tan potente sobre la actividad motora que no me deja hacer nada, porque cualquier señal motora entrante apaga la lámina antes de que yo pueda hacer algo con él. Entonces, básicamente el tono está inhibido y yo tengo una extremidad completa, o estoy completamente flácido, y cada vez que intento hacer algo, el cerebelo me detiene. Resultado, tengo que tener un mecanismo para inhibir al inhibidor, en este caso, inhibir al cerebelo. ¿Cómo lo hago? Bueno, la primera forma es decir, bueno, si la célula de Purkinje es la que me genera toda la inhibición ahí en el cerebelo, inhibamos a la célula de Purkinje. Mecanismo número 1. Mecanismo número 1. Voy a callar a la célula de Purkinje. Y aquí agarro, vamos a ponerla en anaranjado. La célula de canasto. Mira, la célula de canasto está tirando sus dendritas hacia arriba y recibe conexiones. Cada vez que entra una señal acá, excita, por supuesto, a la célula de canasto. ¿Ok? Nada raro. Y la célula de canasto, aquí voy a exagerar un poquito el axón por claridad, me inhibe a la dendrita de la célula de Purkinje. Yo voy a poner otra célula de canasto. Inhibiéndome a una célula de Purkinje. Quiere decir que ahora, cuando yo inhibo esta, menos por menos me da más. El resultado es que estoy apagando a estas células inhibidoras. ¿Cómo las apago? Dejan de molestar a los núcleos profundos. Este es un clásico ejemplo de lo que yo llamo inhibir al inhibidor. Cuando vos bloqueas un inhibidor, estás permitiendo que la señal continúe. Estoy bloqueando al inhibidor de los núcleos profundos, por lo tanto, deja a los núcleos profundos trabajar. ¿Ok? Este mecanismo número 1, entonces, célula de canasto inhibe a Purkinje. Y todo pareciera bien. El problema es que este mecanismo no me es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí tengo el problema de la eficiencia. Estoy inhibiendo a la célula de Purkinje de una en una. Y al inhibir la célula de Purkinje de una en una, tengo el problema de que, número 1, no es tan eficiente, porque tengo que meter un paso más y tengo que inhibir miles y miles de células de Purkinje, millones de ellas. 2, aparte de inhibir todas estas células de Purkinje, yo te dije que ahí en la capa molecular había muchas fibras, pocas células, porque las células de canasto no son muy eficientes, no son muy numerosas. Por lo tanto, este mecanismo es lo que llamamos inhibición individual o inhibición fina. Me funciona muy bien para
bajar la actividad un poquito para hacer sintonización fina de las células Purkinje, pero no tiene un efecto grande sobre la actividad global del cerebelo. Ahora, eso quiere decir que no me va a servir. Para ponerte una comparación, eso es como la sintonización fina de un televisor. Otra cosa que nunca has visto, ¿ah? Un sintonizador fino. ¿Alguna vez has visto un televisor que se cambia de esos que son televisores para hacer ejercicio? ¿Nunca has visto uno de esos? ¿Sabes por qué? A ver, ¿sabes cuáles son los televisores para hacer ejercicio? Hay que levantarse para cambiar canal. Que hay que levantarse a cambiar canal. ¿Alguna vez tuviste de esos? Sí. Que tienen una perilla redonda que uno cambia. ¿Todavía tenés uno de esos en la casa? Sí, vi cuando funcionaba, pero ya no funciona. Bueno, lo bonito de eso es que se pueden reparar, fíjate, son reparables, lo que hacían para eso. Y entonces uno se levanta y dice, toc, 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 toc. ¿Ah? Pero en el dial, aquí tiene una perillita en el centro que se mueve, ese es el ajuste fino. Vos ponías, por ejemplo, canal 10 o canal 9. Y como era un sintonizador análogo, y no se veía muy bien, entonces vos girabas la perillita esta de sintonización fina hasta que la pantalla estaba y la imagen estaba bien clarita. ¿Eh? Te pasabas y regresabas hasta que la tenías donde está. Es más, en los televisores muy viejos, que eran de tubos, de válvula termoiónica, ¿eh? No sabes eso si no lo conoces. Un tubo parece un bombillo con una serie de rejillas en el interior, el equivalente antediluviano del transistor. Esos iban cambiando su frecuencia, su respuesta, conforme iban calentando. Entonces, cuando vos lo encendías y estaba frío, sintonizabas el televisor, pero después de un rato de verlo, se iba perdiendo la sintonización, entonces tenías que ir a ajustar un poquito. Y te levantabas varias veces durante un programa, por eso decía, eran televisores para hacer ejercicio. Y esos fueron los primeros. Te estoy diciendo que el primer televisor que yo tuve, tendría 4 o 5 años, era uno de un armatostón así de tubos en blanco y negro, por supuesto. En esa época no había muchos, los televisores en colores no eran comunes, y yo era el niño fresa del barrio, porque mi mamá había comprado un televisor en colores para la sala, que era donde todo el mundo tenía el tele, y como el otro servía, lo había donado para que yo lo tuviera en el cuarto. ¿Ok? En aquel tiempo, hace 1975, ningún niño tenía televisor en el cuarto. Eso era un lujo. Tal vez los super consentidos, pero el televisor estaba en la sala y tenías que pedirle permiso a tu mamá para que lo encendiera. Afortunadamente, mi mamá no es como las demás. Paola la conoce, ya sabe por qué lo digo. ¿Eh? Sí, la conozco. Bueno, ya sabe que mi mamá es a su manera. Entonces ella sí, ay no, mijo, tenía un televisor, y yo era el niño fresa, porque era el único que tenía televisor en el cuarto. Entonces tenía que hacer la sintonización fina. Vámonos de vuelta con el dibujo. El problema es, ahora te lo voy a poner de esta manera. Vamos a poner un ejemplo. Hay cadena nacional. Y esta, por ejemplo, va a hablar la profesorcita esa que tienen de ministra de salud, ¿ok? Con esto del coronavirus, y va a recomendar lo que sea que recomienda, que siempre es una tontería. Y vos decís, no, esta va a matar a un montón de gente, vamos a detenerle la transmisión. Yo no quiero que esa cadena nacional salga al aire. Yo no quiero escuchar a esta, ni por supuesto verle a la cara al narcotraficante que tiene por jefe. ¿Qué es más eficiente? Ir por toda la cuadra apagándole los televisores a todo el mundo, o ir a Emisoras Unidas o a donde transmitan y desconectarle el micrófono o desconectar el transmisor. ¿Cuál es la manera más fácil de hacer las cosas o más eficaz? Ir a la emisora. Ok, o sea que cuando querés controlar una retransmisión, una redistribución, el punto correcto para detenerla es en la fuente. Control de la entrada, no de las salidas. Y la célula Purkinje
si la estoy queriendo inhibir individualmente, estoy queriendo inhibir 10.000 salidas. Me es más fácil bloquear una entrada. Aquí es donde vengo y tomo el segundo mecanismo de control. Que está aquí. La célula de Golgi, vamos a hacerla en celeste. Una célula de Golgi que está aquí. Golgi me inhibe a una célula estrellada. Vamos a poner acá. Esta célula de Golgi está inhibiéndose acá. Más por menos da menos. Y estoy inhibiendo, mira. Estoy inhibiendo al transmisor. La célula de Golgi me inhibió el transmisor. Cuando yo apago el transmisor, ¿cuántas células de Purkinje voy a apagar ahí? Si yo apago la célula estrellada, ¿cuántas células de Purkinje voy a detener? ¿O le voy a quitar la entrada? A 10.000 de ellas. Resultado, cuando yo estoy jugando con este circuito número 2, o control número 2, célula de Golgi inhibe a la célula estrellada. E inhibe a 10.000 células de Purkinje a la vez. Es un mecanismo mucho más potente, ¿va? O sea que el mecanismo número 1 es lo que decíamos, inhibición fina, individual. Pero este mecanismo, entonces, inhibición colectiva. Gruesa. Ahora sí, yo ya puedo con dos mecanismos de control inhibir como yo quiero. Ya tengo la posibilidad de inhibir células, ya sea de una en una o de 10.000 en 10.000. Yo hago el ajuste grueso con el mecanismo de la célula de Golgi y de la célula estrellada, inhibiendo la entrada, inhibición de la entrada. Entonces, ok, voy a bajar, voy a pagar que sea el 1, el 2, el 3% de las células de un solo. Y luego el mecanismo fino, ok, voy a quitar 0.1 o 0.01 ADS. Ya lo tengo casi y solo hago el ajuste perfecto con las células en canasto. La combinación de los dos ahora ya me permiten ajustar la potencia del cerebelo como inhibidor y ponerla y hacer la inhibición exactamente como la quiero. Pero además voy a necesitar un tercer mecanismo para evitar que el cerebelo me haga cambios muy bruscos de actividad motora, porque ya dijimos, cambios bruscos del tono me van a inducir dos cosas. En primer lugar, ese cambio brusco del tono repetitivo se va a traducir como temblor. 2, voy a dañar el músculo. Entonces, mañana, para la conclusión de esto, vamos a ver el tercer mecanismo y cómo hacer que el cerebelo ajuste el movimiento finamente y qué pasa cuando falla el circuito. Entonces, esa es la conclusión del tema. Van a estudiar ese mecanismo ahorita, van a repasarlo en la cabeza, cómo funciona la circuitería, para mañana seguir con la historia, ¿ok? Entonces, continuamos, entonces, mañana, misma hora, mismo canal.